me gusta. Bueno, ¿quién más quiere participar? Perfecto, me gustó lo Se fue, que... te dicen A ver, te escucho, hijo. que, que antes, le dicen, podíamos, como dice mi compañero, salir y pasar con la familia, todo eso. Y ahora no puede. Álzame un poquito el volumen, hijo, que no te escucho. Le repito, Lisa, Sí, sí, gracias. que antes la mayoría casi no podía pasar con la familia, pasaban trabajando, casi no tenía tiempo. Ahora pasan más tiempo con la familia, se pueden divertirse, pueden jugar, pero después con el futuro puede ser mejor, puede reflexionar la gente, puede capacitar y tener buenos pensamientos, porque nos dejó un mensaje que esta pandemia está acabando con el mundo y tenemos que tener una vida mejor. Muy bien, me gustó porque eres muy reflexivo. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Una última participación para poder entrar ya a la clase del día de hoy. A ver, chicos. Vamos a hacer participar a una chica. Señorita Ramírez, hija, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te gustaría que fuera después? ¿Cómo fue antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo te gustaría que fuera después? ¿Te gustaría que existiera un cambio por parte, primero empezando desde uno, ¿no? Porque uno a veces dice, yo quiero que la gente cambie. No, primero tenemos que empezar el cambio desde nosotros, aunque quizás ahí es lo más duro. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? Ramírez. Hola. A ver, ¿quién más quiere participar? Morales, ayúdame, hija. Señorita Morales. ¿Quién más quiere participar? A ver, voy a dejarles opción libre. ¿Quién más quiere participar? Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión. Es cierto que este tiempo de aislamiento está permitiendo que las familias estén más unidas, estén más cercanas, justamente por el aislamiento, ¿no? Porque ahora los padres trabajan desde casa a través del teletrabajo y los chicos pues están también recibiendo las clases virtuales. Entonces todo el mundo está en casa. Son pocas las personas que en verdad están ahora saliendo y cumpliendo con su responsabilidad, cada uno en su área. Pero más allá de esta situación que estamos saliendo, pienso que deberíamos de ser un poco más conscientes a la hora de ser y aplicar muchos valores como la solidaridad, la empatía, ser más humanos. Imagínense cuánta gente hoy en las noticias vemos, ¿no? Cada día que nos levantamos, pues vemos cómo gente se desploma por las calles y prácticamente nuestro país no puede hacer nada debido a que las condiciones económicas pues no permiten que no estuvimos preparados. Creo que ningún país estuvo preparado, pero por la magnitud y el poderío de cada uno de los países, cada uno ha ido saliendo adelante a su manera, dejando atrás una serie de cantidad de personas fallecidas. Muchos, no sé si ustedes también tendrán personas familiares que estén contagiados con este virus, con este enemigo invisible, en el cual nos deja una gran lección, que no necesariamente tiene que ser las personas quienes hagan daño, sino un enemigo tan invisible que puede y paralizó el mundo entero. Entonces, ¿cómo pretendo yo que sea más adelante? Pues yo pretendo que todos nos respetemos, que todos respetemos sobre todo el único hábitat que tenemos, porque no tenemos otra tierra, es una sola. Una vez que se destruya este hábitat que Dios nos ha permitido, nos ha dado un regalo, pues no vamos a tener donde más. Entonces, ¿qué estamos dejando a las futuras generaciones? Porque claro, nosotros partiremos, pero ¿qué les estamos dejando a los hijos de nuestros hijos, a los hijos nuestros? Es una reflexión bastante fuerte, ¿no?
Empezando, ¿cómo? Empezando a cambiar yo, siendo más responsable, aprovechando mi tiempo al máximo. A veces desaprovecho el tiempo estando todo el día en las redes sociales. No, mejor aprovecharé. Pues si a la licenciada no le entendí alguna cuestión, me voy a autoeducar. Ahora tengo mucho tiempo para estar en casa. Haga ejercicio, juegue con su familia. Aprovechar el tiempo. Darle prioridad a lo que en verdad tiene prioridad. Ese es mi mensaje, señores estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorderis acerca de la clase del día de ayer. Y el día de ayer nosotros habíamos visto, ¿qué habíamos visto? A ver, escucho participaciones para ir poniendo buenas notas. A ver. Que la industria fue en el siglo XVIII y al siglo XIX, dicen. Ya, la revolución industrial habíamos visto y habíamos dicho que la revolución industrial jugó un papel muy importante dentro de lo que fue la economía, dentro de lo que fue los cambios sociales en Gran Bretaña. ¿Qué más habíamos manifestado? A ver. Ay, que Jaime Watt construyó el primer modelo de una máquina, dicen. Ya, muy bien, me gustó Cifuentes. ¿Ves que si eres pilas? Ya. Entonces, habíamos comentado nosotros que esta revolución industrial trajo grandes cambios, no solamente en Inglaterra, sino posteriormente se expandió a Europa y también hacia América. También habíamos manifestado que la revolución industrial tuvo dos etapas, la primera y la segunda. Si yo hablo de la primera, estoy refiriéndome a la revolución industrial más básica, más rudimentaria, más elemental, digamos. Y ahí aparece este personaje que me acaba de decir el señor Cifuentes, James Watt, quien creó, inventó la primera máquina de vapor. Ahora, ¿cómo cree usted que funcionaba esta máquina de vapor? Con el carbón. Muy bien, muy bien. De hecho, una de las principales características de la primera etapa de la revolución industrial es la utilización del carbón como un elemento importante para dar funcionamiento a lo que eran las máquinas de vapor. Imagínense, sustituyeron al hombre ya por una maquinaria. Ya querían producir más. Y ahí surge prácticamente el capitalismo, es decir, la acumulación de gran capital, que nosotros ya sabemos que es capital. ¿Quién me dice que era el capital? A ver, para ver si se acuerdan. ¿Qué era el capital? A ver, el capital habíamos dicho que es aquel dinero que lo invertimos en la compra de medios de producción para poder Tener ingresos. exacto, para poder sacar ganancias, para poder tener una plusvalía, ese plus agregado, ¿no es cierto? Si usted invierte en un negocio, vamos a poner 5,000, pues a largo tiempo puede ya tener 7,000, 8,000. ¿Sí? Eso es el Es como capital. los empresarios. Exacto. Usted sí, no necesariamente tiene que tener una oficina, Así es. o empleados para usted ser un empresario. Usted también puede ser un empresario usted mismo desde casa, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando usted tiene un capital que está circulando y está creando más dinero. Entonces, cuando se dio la revolución industrial, prácticamente surge este elemento importante que es el capitalismo como uno de los elementos principales. ¿Cómo? A través de la creación de la industria. Ahora, ¿qué pasaba en esta época? ¿Los hombres y las mujeres estarían más en el campo o ya se trasladarían más a las ciudades debido a las grandes industrias? ¿Qué pasaría? Por A la ciudad. supuesto. Entonces, recuerde que cuando se dio la revolución industrial reemplazó las actividades de la agricultura y de la artesanía ya por la industria. Por lo tanto, las personas dejaban ya los campos, dejaban y se trasladaban a las grandes ciudades. Pero ¿qué pasaba en las grandes ciudades? Que ellos empezaron a
ser explotados, porque recuerde que en la revolución industrial se dio la explotación del hombre por el hombre estaba trabajando en condiciones infrahumanas, trabajaba muchas horas de trabajo, también lo habíamos manifestado el día de ayer, no sé si estaba por aquí. Sí, habíamos dicho que trabajaba largas horas de trabajo y que les pagaban muy poquito, ¿sí? Eso habíamos visto el día de ayer. Ahora, quiero que vea la imagen, por favor. Quiero que vea esta imagen, mire. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero que mire, por favor. Esto es muy rudimentario, ¿no es cierto? Quizás hoy en día, cuando usted se traslada pues a cualquier provincia y ve a los campesinos que están en sus tierras labrando, quizás algunos todavía están con la hacha, con la pala, eh, produciendo, trabajando en su tierra. Pero hay lugares que ya están utilizando ya maquinaria, ya tienen tractores, ya tienen una maquinaria más sofisticada. Con la revolución industrial fue ese cambio. Se empezó a producir más en menos tiempo debido a la máquina. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? La primera fase de la revolución industrial. Mire, ahí tenemos. Vamos a dar lectura a lo que dice la primera fase de la revolución industrial. Entonces empieza en el año de 1750 a 1840. Mire, ¿cuántos años? A ver, son 50, son 90 años 90 años. prácticamente. Así es. Vamos a ver qué dice. La mayoría de las fábricas se dedicaban a la industria textil. Es decir, como le estaba diciendo, era una industria muy básica, aunque sí, ya estamos hablando de fábricas textiles, ya empezó a surgir la industria como una actividad muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la principal característica de la primera fase de la revolución industrial? Aparece la industria textil. ¿Ya? Vamos a ver la segunda. Al no haber máquinas de vapor, los viejos sistemas de producción como trabajo a domicilio o la actividad artesanal independiente convivieron con las fábricas. ¿Sí? En diferentes regiones del planeta se fueron especializando en diferentes tipos de actividades. Se estableció una visión internacional del trabajo. Recuerde que antes la gente se dedicaba nada más a la agricultura, a la artesanía, a la ganadería, A la pesca. actividades bueno, eso era mucho más antes, eso era actividades primarias. Recuerde cuando estudiamos sectores primarios, secundarios y terciarios. Aquí ya estamos más avanzados ya. Recuerde que el hombre ha ido evolucionando distintos sistemas que son los modos de producción, que ya los hemos estudiado, en el cual el hombre ha ido inventando cómo poder sobrevivir, ¿sí? Y la revolución industrial obviamente dio un cambio grande a lo que es la economía de Inglaterra en esta época y que posteriormente se propagó al resto de los países europeos hasta llegar a América. ¿Sí? Profe, disculpe, Dime, hijo. la locomotora también hizo grandes cambios, ¿no? Por supuesto. Ya vamos a ver la segunda etapa de la revolución industrial. Mire, estamos aquí viendo, mire, ¿no? Entonces estamos viendo fábricas, aquí vemos humo, aquí vemos todavía un poco de agricultura. Esas son características de la primera revolución industrial. Ahora, como primera revolución industrial, nosotros vemos algo básico, habíamos dicho, la parte textil. Apareció la primera máquina de vapor, mire, ahí la tenemos, ¿sí? La primera máquina de vapor que se le dio funcionamiento con el carbón. Ahora, si hablamos ya de la segunda etapa de la revolución industrial, ya es un cambio totalmente más grande. ¿Por qué? Porque esta etapa de la segunda revolución industrial tiene las siguientes características. El hierro ya fue sustituido por el acero, es decir, ya no iban a construir aquella maquinaria para las industrias textiles, sino ya empezaron a construir los buques, los barcos de guerra. De hecho, usted sabe muy bien que en el año de 1914 empieza ¿qué? La Primera Guerra Mundial. Guerra mundial. Exacto. Entonces,
¿De dónde van a aparecer todos esos buques que nosotros vimos después en la Primera Guerra Mundial? Todos esos submarinos que tenían estas grandes potencias. Entonces, mire qué importante ha sido la revolución industrial para que posteriormente la humanidad también nos matemos prácticamente. Porque en la primera que se la denominó la Gran Guerra, no era la Primera Guerra Mundial, era la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque intervinieron muchos países de Europa y posteriormente se le dijo la Primera Guerra Mundial. Entonces, características de la segunda etapa de la Revolución Industrial, tenemos que el hierro fue sustituido por el acero. En la industria, obviamente. Se reemplazó el vapor por la electricidad. Mire, ya no está ya no se utilizaba el vapor, porque la máquina de vapor quedó en la primera etapa de la Revolución Industrial. En la segunda ya se reemplaza la máquina de vapor, ya se reemplaza el vapor por la electricidad. Y se empezaron a utilizar derivados del petróleo. Mire qué importante. Una importante fuente de energía. Sí, y aquí aparecen también los llamados submarinos. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, segunda fase de la revolución, 1870-1914. ¿Cuántos años? 30, 44. 24. Ya, gracias. 44 años. ¿La primera cuántos años duró? 90 años. 90 años. La segunda duró 44 años. Dice, es una continuidad del proceso iniciado en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, que ahora se extiende a muchos más países. Este periodo se caracteriza por la incorporación al desarrollo de una buena parte de la población que se integra en la sociedad más y más. Además, el crecimiento sostenido en los que ya habían alcanzado un estado económico. Se desarrollaron nuevas fuentes de ingreso u otros sectores industriales. Mire, ya aquí vemos industria mucho más grande y mucho más pesada. Mire, aquí tenemos de ejemplo. Mire estos carros que empezaron a salir ya para la segunda etapa de la revolución industrial. Tenga en cuenta que estos carros son muy característicos de los ingleses y que posteriormente, cuando se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, también se veía. Mire, ¿esto qué será? ¿La primera o segunda etapa de la Revolución Industrial? La segunda. La segunda, muy bien, porque ya es con acero. No piense que esto es construido nada más o que funcionaba con vapor. Y aquí utilizaban el petróleo como un derivado importante para dar funcionamiento a esta gran maquinaria. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? La historia siempre es interesante en el sentido de que nosotros vamos aprendiendo cómo el hombre ha ido evolucionando.